Todos. Cuando te paras. A ver chicos, si ustedes se paran no te va a dar una enfermedad. Lo que va a hacer es que la sangre, al momento de que ustedes están sentados, ¿no? ¿Alguna vez se han sentado en cuclillas y luego te paras y como que te mareas? Profe, eso es porque la sangre no ha circulado adecuadamente. Tienes que dejar que la sangre circule. A veces lo tienes así, estás y te paras ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre se retiene. Pararse, estirarse es normal, ¿ya? Ahora sí, más bien no se paren. Cuando saluden, no es señal de respeto. Nunca lo he visto, eso siempre me parece curioso, porque nos tienen ya robotizados y automáticamente ustedes no, o sea, tranquilos, o sea, hay otras formas, ¿ya? A ver, observa, campeones, todos, mira para acá, no te sientes, párense todos, ¿ya? Profe, recuerda, voy a preguntar y voy haciendo, quien me va respondiendo se va sentando, ¿ya? Sí. Ahora sí, a ver, enfermos, miren para acá. Primero, hemos hablado, profesor, aparte de lo que hemos trabajado en Historia Universal, las grandes civilizaciones, hemos pasado a América. Hemos visto cómo el hombre ha llegado a América, ¿sí o no? Que se entrega una fichita que tiene más de 60, 80 preguntas de cómo el hombre ha llegado a América. Esas fichitas lo guardan y después les guardan la respuesta. Profe, pero al Perú, exclusivamente al Perú llegaron hace 20.000 años antes de Cristo, ¿ya? 20.000 años antes de Cristo, profesor. Es la edad en la que llegaron, ¿ya? Profe, la edad puede variar de acuerdo a algunos prospectos, sí, pero el estándar, y lo que trabajan Lumbreras, es que es 20.000 años. Profe, el periodo, ¿no?, se divide de los primeros pobladores del periodo lítico. ¿Quiénes estaban en el periodo lítico? Voy a preguntar y se van tomando así, ¿ya? ¿Quién se encontraba en el periodo lítico? Le mando la mano. Vaca de casa. Siéntate, campeón. Ahora voy a preguntar, guarda su cuaderno normal, ¿ya? ¿Quién más continuaba el periodístico? Lauricocha. ¿Quién más? Chivatero. Paiján. Chivateros. Solo los que han respondido. ¿Quién más, campeona? Antes de Toquepala, lo más importante de Toquepala. ¿Quién? Huergo. Lauricoche, ya me han listado ya. Huergo. ¿Quién más? Profe, Toquepala. Pero ahora, espérate. Toquepala. Campeón, espérate. Vamos a ir de a poco. Profe, se supone que clases tienen que saber lo más resaltante. Ellos pertenecen al periodo lítico. ¿Y cómo era el periodo lítico? ¿Y cómo se encontraban los hombres? Fuerte. No. Enfermos. Eran nómades. ¿Qué más? Levanten la mano. ¿Quién quiere sentarse? Dime. Profe, vamos a ir poco a poco, ¿ya? No se me van a sentar, tranquilos,
Profe, vamos a ir por acá. En el periodo arcaico se divide arcaico inferior y arcaico superior, ¿sí o no? El arcaico inferior, ¿quiénes están? Ya, espérate, voy a preguntar esta ventaja. Primero está el primer horticultor, ¿cómo se llama? Toma asiento. ¿Qué me ha dicho Nanchoc? También, pero profesor, Nanchoc es de Cajamarca y es el primero en la actualidad. Pero hay algunos que no han actualizado sus bancos, sigue siendo guitarra. Toma asiento. Profe, Nanchoc. Luego está... Pero también como se le conocía a guitarreros. Toma asiento, Río Santa. Luego de guitarreros voy a preguntar, ¿quién era el primer músico? El primer, fuerte, sin miedo, hijita. Paracas. ¿Cómo se le conocía también a Paracas? Santo Domingo. Toma asiento. Santo Domingo. Voy a hacer una pregunta. Profe, ¿quiénes eran los primeros pescadores en red? Fuerte. Paracas. Toma asiento. Paracas, profesor, fueron los primeros en ser pescadores con red. ¿Qué significa con malla? ¿Sí o no? Sí. Ahora, profe, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién domesticó al cuy? Profe, guitarrero Paracas, te voy a preguntar, ¿quién domesticó a tus compañeros? No. A ver, profe, Chilca, el hombre de... ¿Qué más? Oiga, no estás repasando, ¿ah? No están repasando. A ver, vamos a ver tu apunte. Lléveselo, profe. Lo vende. Voy a rifar entrada. Sortéelo. Voy a rifar entrada. Sortéelo, profe. Pero para los que me respondan. ¿Ya? Oiga, tiene su recreo. Primero, tomen asiento. Tomen asiento. Oiga, nos están repasando. No se trata, profe, hemos trabajado el tema y me he ido a mi casa, le tomé una foto a la pizarra y quedó ahí. No, ya, cuidado, ya les he dicho, voy a revisarle los cuadernos, sus apuntes tienen que estar en ahí. Más allá, profe, de que esté bonito, el apunte basta con que tú lo entiendas. Si tiene no tiene colores, no es secundario. ¿Ya? Oiga, profe, profesor, rápidamente. Acá está profesor Nanchoc, guitarrero, Paracas, Chilca. Después viene Jaiwa Machay. Chay, ¿quién más? Viene Piqui Machay. ¿Quién más? Telar Machay. ¿Quién más? Está profesor el hombre de cabeza. Clava. Larga. Ahora, esos son del arcaico inferior, nos falta del arcaico superior. A ver, vamos. Pasa, campeón, pasa. En el arcaico superior, escucha, ¿quién está acá en el arcaico superior? El hombre de los... Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué es el primer sedentario? El hombre del cerro. El hombre del cerro.
que es el primer arquitecto. ¿Quién más? Profe, después de Cerro, ¿quién más está? Huacaprieta, que es el primero en usar una vasija, profesor, en usar el tejido en algodón. Después, profesor, ¿quién está? El Cotosh. ¿Y qué podemos decir de Cotosh? Es el primero en hacer un templo, profesor. El primer templo religioso. Después del nombre de Cotosh, ¿quién más está? La Galgada. ¿Ya? Profe, está la... Y después de la Galgada está el templo de Chuquitán. Templo de Chuquitán. Profesor, observa el función, observa. Profesor, todos estos hombres ya los hemos estudiado. Se supone ustedes que estos hombres tienen que ser lo más relevante. La primera huella, a ver quién lo ha descubierto, les voy a preguntar. ¿Ya? La primera huella, el taller lítico más grande, la prehuella concreta del hombre, 11 restos se encontraron aquí. La huella concreta del hombre en el norte, en la costa peruana. ¿Sí o no? Al norte. El taller de arte rupestre más grande del Perú. ¿Ya? También conocido como la pinacoteca más grande del Perú. Profe, Nanchok, primer agricultor, primer pescador, primer músico, Paracas es primer músico, Chilca, profesor, domesticó a sus compañeros a los perros, también hicieron sus vivienditas temporales de las tortillas de las ballenas, Jaihuamachay domesticó a sus compañeros a las llamas y a las alpacas, Iquimachay, profesor, domesticó al cuy, Telarmachay, los más grandes pastores, y hombre de cabeza larga es el que usaba el pen. Lurín, profesor, escúchame, Lurín, el primer sedentario. Cerro Paloma, el primer arquitecto. Huacaprieta, los primeros en usar tejido de algodón. Los primeros templos de América. ¿Ya? Y profesor, a ver chicos, hasta ahí. Profe, después de ahí viene el horizonte temprano. Viene Chavín. Y con Chavín, profesor, se supone que se tiene que trabajar, ¿no? Que es la cultura madre, la cultura más importante, ¿no? Por eso, profesor, Chavín es fundamental. Así que, a ver, han trabajado Chavín, ¿verdad? No. ¿Cómo que no han trabajado Chavín? Se han trabajado Chavín el sábado. ¿Cuándo? No fue. No. Era Chavín. Ya. Oiga, profe, ahora después de Chavín viene Paracas. Y Paracas, profesor, tiene una característica particular. ¿Ya? Paracas, profesor, observa campeón. Vamos a ver que Paracas es descubierto, profesor. ¿Ya? Es descubierto por Julio Cetello. ¿Ya? Profe, pero Paracas Cavernas también es descubierto por, ¿ya? Cavernas, por Samuel Latra. ¿Ya? Julio Cetello y Samuel. Profe, ¿ya? Oiga, posterior, sin embargo, Paracas, necrópolis, profesor, es descubierto también por Julio Centello. ¿Quién más? Julio Centello. Profe, ¿quién más? Toribio Mejía. Toribio
Ay, ¿Ya? Esos son profesores los que han descubierto dos. Se caracteriza. Pase, señorita, muy tarde, pase. Se caracteriza. ¿Qué? Toribio Mejía. Profe, se caracteriza básicamente Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Se caracteriza primordialmente, escucha, profe, escucha campeona. Se caracteriza primero por el tipo de entierro, por el tipo de tumbas, ¿ya? Por el tipo de entierros. Profe, otro dato, Paracas Cavernas tiene influencia de Chavín, ¿ya? Mientras que Paracas Cavernas no tiene influencia de Chavín, ¿ya? Escúchame, Chavín fue una cultura, una civilización que abarcó gran parte del territorio peruano, ¿ya? Por ende, profesor, llegó a influenciar a otras latitudes. Escucha, si hablamos, profesor, de Paracas Cavernas, el tipo de entierro es de forma de una botella, ¿ya? Tiene un cuello delgado y ancho. Sí. ¡Ey, profe! Se usa, profesor, se entierra de cuclillas de manera frital, ¿ya? Se Exacto. deposita a sus muertos, profesor, ¿ya? Pero, profesor, curiosamente, se deposita en algodón, ¿ya? Se entierra, profesor, sus muertos. El compañero está sentado acá. ¿Ya? Y esto es, profesor, algodón. ¿Ya? ¿Me escuchas? Profe, Paracas Cavernas, descubierta por Julio Centello y Samuel Latrap, influenciado por Chavín, y sus entierros son en algodón. Pasa que sea la última vez que esté llegando tarde. ¿Ya? Profe, ¿cuál era su capital, profesor, de Paracas Cavernas? Tajahuana. ¿Cuál era? Capital. Tajahuana. Esa, profe, era su capital de Paracas Cavernas, ¿ya? Paracas. ¿Qué más podemos decir, profesor, de Paracas Cavernas? Se dice, profesor, Paracas Cavernas, profesor, vean su tumba. Esa es la tumba que tenía, en forma de... ¿Observan? Eso es Paracas Cavernas, ¿ya? En forma de algodón. Es, profesor, mejor dicho, en forma de una botella, ¿ya? Profe, después, escúchame, su cerámica, profesor, es de influencia Chavín. Polícroma. ¿Qué significa polícroma? Que tiene colores, ¿ya? Profe, postcocción. El método que usaban era la postcocción. Usaban los colores después de estar cocidos. Profe, recuerda que en todos estos chicos no se conoce la cerámica, ¿ya? Recién, profesor, vamos a hablar de la cerámica en Chavín, ¿ya? Profe, es una técnica que recién
Y para hacer cerámica, profe, se requiere de la arcilla, coser, de tener conocimientos en alfarería, ¿ya? Profe, su cerámica es polícroma. Su cerámica es polícroma. Cerámica polícroma. Polícroma y postcocción. ¿Qué significa postcocción, profesor? Significa que se pinta después de cocer. Se pinta, profesor, después de cocer. O sea, campeona, lo que se hace primero es el recipiente. Una vez el recipiente se mete, profesor, al horno y después se pinta. Ahorita vamos a explicarte, campeón. Quiero que veas también, sin embargo, todavía no hemos hablado de Paracas Necrópolis, su arquitectura, profesor. Su arquitectura, profesor, es básicamente el cincho, que es a base de barro, adobe y paja. ¿Ya? Profe, sus monumentos importantes son Tajahuana y Media Luna. Aquí su arquitectura, profesor, de Paracas Cavernas. Arquitectura, profe, su arquitectura es Tajahuana y Media Luna. Profe, eso es su arquitectura, ¿ya? Tajahuana y Media Luna. ¿Qué más, profesor? Su textilería estaba en función a largo. No, nada más. Profe, vamos a ver ahora a lo que es Paracas Necrópolis, su capital, Topara, ¿sí o no? Pero no tiene influencia. Descubridores primero, profesor. Sus descubridores. Descubridores. Ahora, profe, ¿ya? Su capital. ¿Cuál era su capital, profesor? Campeones, ¿observan? ¿Se ve? Dime, campeona. No se ve. Pero bueno, todo lo que estamos hablando igual lo estamos colocando, profesor. Escucha, mira, su descubridor, Julio Cetello y Toribio de Mejía. Su capital, escucha, su capital. Ahora, profe, su forma, sus entierros, profe, sus entierros de Paracas Necrópolis son rectángulos, ¿ya? Observe acá, campeona, mira. Estos son los entierros de Paracas Necrópolis. Profe, escucha, campeón, Paracas Necrópolis se enterraba en una especie rectangular de 3 por 4 metros de profundidad, de 2 por 3. Profe, su influencia, monócroma su cerámica, ¿ya? Precocción, ¿ya? ¿Qué quiere decir su cerámica? O sea, mientras más avanza, menos color tiene. Monócroma. ¿Ya? Profe, después tiene precocción. Profe, ¿qué quiere decir su cerámica precocción? Profe, monócroma, su cerámica es monócroma porque no requiere mucho, no tiene muchos dibujos,
No tiene dibujos, profesor, no Muchos tiene o no pinturas, tienen nada. no tiene, profesor, no hay color, es monócromo, un solo color, ¿ya? Profe, es precaución porque, profesor, simplemente se pinta. Precaución es el pintado de este color, lo hacen antes de meterlo al horno, si está pintado, ¿ya? De un color naranja, profesor, ¿ya? Esto, profesor, esto está después de haberlo metido al horno, después de que se ha horneado la pieza, saca y se pinta, lo llama poscocción. Esto, en cambio, se pinta la pieza y se mete al horno. Ahora, los dibujos que ustedes observan, dependiendo al tipo de técnica de alfarería, ¿no? Pueden ustedes observar qué dibujos son pintados, ¿ya? Profe, sus monumentos, su arquitectura, profesor, ¿no? Topala, que es su capital, Huaca Soto, Huaca Alvarado y Huaca Santa Rosa. Eso es su arquitectura. Vamos a poner acá. ¿Cuáles son? Huaca Soto, Huaca Alvarado y Huaca Santa Rosa, ¿ya? Santa Rosa. Ahora sí, a ver, profe, escucha, campeón, profesor, ¿cómo enterraban si Paracas Necrópolis, no, cavernas en tierra, profesor, en fardos de algodón? Ellos entierran a sus muertos en fardos de lana, ¿ya? Entierran a sus muertos en fardos de lana. Profe, vamos a ver. No sé si Paracas ha avanzado o ha retrocedido, profe. Profe, ¿debería avanzar, sí o no? No parece. Por eso, porque el Paracas Necrópolis significa Paracas, Bañuelos, Paracas, ¿no? Profe, sin embargo, no les he dicho cómo se conoce a Paracas. ¿Qué significa Paracas? Paracas significa lluvia de arenas o gente de frente amplia. ¿Por qué, profesor? Porque también, profesor, serán las formaciones craneales. Hoy serán las formaciones craneales. Profe, se le conoce también, profesor, como la cultura matriz de la costa. La cultura matriz del Perú es, hijita, Chabén. ¿Sí o no? Porque se da en los Andes, pero es la cultura matriz de todos. Pero la cultura matriz de la costa es Paracas. También se le conoce, profesor, escucha, también se le conoce a Paracas como la cultura hueli, la cultura del algodón. Porque, profesor, trabajan en un inicio con el tema del algodón. No. También se le conoce como los egipcios del Nuevo Mundo. ¿Por qué, profesor? Por el tema, profesor, de que es una de las culturas que se desarrolla en el desierto. En el desierto, ¿dónde, profesor, se da Paracas? En Ica. ¿Dónde se ubica Paracas, profesor? Profe, en Ica. ¿Campeón? Ahorita vamos a ver al Dios Kong, ¿ya? Profe, se ubica en Ica, al sur de Pisco. Profe, también son los mejores cirujanos de la antigüedad. ¿Sabes, campeona, por qué se le conoce como el mejor cirujano? Porque aparte de hacer la deformación craneana, agarraban y hacían un hueco en la cabeza por algún tema, vaya a ser tumor o vaya a ser por alguna fractura. Y también lo cortaban y sacaban esa parte
y ponían placas de oro y también láminas de oro o también de mate, que es una raíz o es una corteza de un árbol, ¿ya? Profe, su idioma se dice que es el Puquín. ¿Por qué se deduce que su idioma es el Puquín? Ustedes les he hablado sobre la toponimia, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Toponimia? Toponimia. Profe, ¿qué significa? Es el que estudia el origen de los nombres. ¿Sí? Profe, entonces cuando van a la zona del sur de Pisco, o sea, Ica, y van descubriendo cerros, por ejemplo, si tú quieres saber de esta zona, esta zona por quienes fueron influenciados, tú vas a ver qué cerro, cómo se llama el otro cerro, y si encuentras cerros, ¿no?, con nombres aymaras, vas a decir esta zona es aymara. Si encuentras cerros con nombres quechuas, así que en el caso de Paracas, la situación es algo particular. Muchos de los lugares, muchos de los nombres no tienen significado en quechua ni tampoco tienen en aymara. Por eso se deduce que es de idioma puquina. Oiga, no solo el puquina nació en la costa, también el aymara nace en la costa peruana. Profe, su religión, escúchame, su principal dios, profesor, al ser, escúchame, al ser pobladores que vivían cerca de la costa, su religión es el dios Con, el dios Con. Profe, estaba basada su economía en la agricultura, ganadería y pesca. ¿Ese es el WhatsApp de los Paracas? Este es el WhatsApp del Paracas. Profe, se le conoce como las escrituras Tocapo. Escrituras Tocapo. ¿Observan? Acá está una llama. Acá hay dos llamas. Igualito. ¿Ven las llamas? Sí. Acá está la cruz. El perro, profe. ¿No está tu compañero? ¿Ya? Me está insultando. Profe, ahora, en lo que se desarrolló se desarrolló, profesor, Paracas, básicamente en medicina. ¿Por qué en medicina? Una, las deformaciones craneales. Era por un objetivo de distinción social. O sea, si tu hijita perteneces al pueblo, tenías que tener tu cabeza tal como es. Si perteneces a la élite, a la clase gobernante, entonces te la teníamos que hacer larga la cabeza. Te ponían una tablilla y otra tablilla y te crecía. Tenía consecuencias. Claro, hijita, así de largo. No, tú no tienes pijita nada, de ahí. Con razón. ¿Ya? Profe, eso traía problemas. Claro. ¿Por qué me recuerda un egipcio de los coronas? Podría incluso ser. Profesor, no vale, hijita. Acá han hecho algo curioso. Se han llevado algunas momias de la cultura Paracas. Profe, Paracas va a dar nacimiento a Nazca. ¿Ya? Se ha visto, profesor, que algunos de estos son alienígenas, que tienen 3 dedos, una serie de cosas. Cosa que no. ¿Ya? Profe, la deformación craneana tenía un objetivo: estatus social. ¿Ya? Profe, las trepanaciones craneanas tenía básicamente, primero, sanar, curar, pero en algunos casos era también por distinción social. O sea, te ponían una placa de oro, no cualquiera le ponen una placa de oro en su cráneo, ¿sí o no? A ver, hijita, si te hacemos hueco en la cabeza por una placa de oro, ¿aceptas? Imagínate, Entonces, profe, eso. Oiga, eso es lo de Paracas, ¿ya? Paracas va a dar nacimiento a Nazca, y acá tenemos también Paracas, ¿no? Que vamos a ver sus tejidos. Observen los famosos, los hermosos tejidos de Paracas. ¿Qué? ¡Salgan! Profesora, se ve lo que